Hola y bienvenidos a un episodio más de Sanando con tus Ángeles. Hoy voy a estar haciendo una reflexión. En este episodio voy a hacer catarsis. En este episodio voy a hacer una autorreflexión, a ver si de una vez aprendo una lección o no, porque siento que la vida me ha dado la oportunidad de aprender esta lección en repetidas ocasiones y es como si yo no, o sea, es una cosa que a mí me cuesta muchísimo y estoy segura que a muchas personas les cuesta y es el tema de las expectativas. ¿Por qué estamos esperando que las demás personas actúen como nosotros actuaríamos? O que piensen como nosotros pensaríamos, no sé, o sea. Y a mí tengo que decir que es un tema que me ha costado en un ámbito en particular y es en el departamento de la amistad. Cuando algunas amigas consiguen novio, se convierten en unas personas que yo desconocía completamente y empiezan a actuar de cierta manera que yo digo, ¿qué? ¿Esta persona quién es? O sea, ¿quién eres? Después de todo lo que hablábamos, bueno, tengo que decir algo a mi favor y es que estas personas particulares, cuando hablaban y cuando se referían a las relaciones y cuando se referían a los hombres particularmente, daban la idea de que ellas eran las que tenían el mando, entre comillas, de lo que estaba pasando en la relación. Que con ellas, mejor dicho, no, nadie podía con ellas, que eran independientes, fuertes, mejor dicho, empoderadas, lo que sea. Y de repente las veía yo en estas dinámicas de relación y yo decía, vale, esto se aleja bastante del discurso que yo había escuchado antes. Y ahí viene para mí un momento de, ay, es que hasta me sabe mal decirlo, pero sí, es un momento de decepción. Y como yo, esto creo que se los dije en el episodio del duelo, como yo tengo esta herida de abandono como tan marcada, el ámbito de las relaciones amorosas es un ámbito al que yo sí le he dedicado tiempo. Es decir, porque yo no quiero amar desde mis heridas, yo no quiero amar desde mis inseguridades, ni desde, sí, o sea, no quiero amar desde ahí, es decir, quiero amar desde un lugar sano, ¿no? En ese orden de ideas, pues claro, trabajo en mí para poder relacionarme con las demás personas. Luego, estas personas tienen este discurso, ¿no? Que pareciera que están supremamente firmes y seguras y demás y tal. Y luego entran a una relación, se convierten completamente en lo opuesto y yo digo, pero ¿y las conversaciones que nosotras teníamos, dónde quedaron? O sea, ¿dónde está esta persona? ¿Dónde está esta versión de esta persona? ¿No? Que al parecer teníamos puntos de vista en común y teníamos, no sé, una mentalidad quizás bastante parecida frente a ciertas cosas, de repente se esfumó. Entonces ahí viene mi momento de introspección profunda a decir, bueno, esta persona está en su proceso, esta persona tiene sus cosas, tiene sus issues, tiene sus inseguridades, tiene sus heridas, bla, bla, bla. Y a mí tengo que decir que esto me desinfla porque, claro, de repente yo ya tenía como una expectativa, quizás ya me había hecho una expectativa de lo que era esta persona y de, ¿no? Y de su discurso, y de repente esa persona desapareció. Entonces, para mí esto tengo que decir que ha sido una lección, es que, o sea, esta lección viene desde mis 23 años, tengo 35, casi 36. Entonces, a ver, ya han pasado varios años y claro, o sea, el nivel de energía que le voto ahora a lo que le votaba antes, pues obviamente no es el mismo. Ahora es más como, ay, pucha, bueno, sí, esta persona es así, tiene sus issues, tiene sus cosas, bla, bla, bla. De todas maneras, esa sensación, esa cosita sigue ahí, porque de alguna manera he esperado que esta persona quizás sí piense igual que yo y no hay cosa más equivocada que esa. Y les voy a mega resumir 3 momentos en los que ese departamento ha flaqueado por esas expectativas. Yo en el episodio del duelo les había contado muy por encimita que yo había tenido una amiga en mi primer trabajo que realmente era mi jefe y bueno, nos habíamos hecho muy amigas. La cuestión fue que ella consiguió novio, o sea, ella estaba saliendo con un man y resulta que ese man después de un tiempo me empezó a caer a mí. Yo para ese momento tenía 23 años. Ella tenía 29, no, ella tenía 30, ya tenía 30 años y pues claro, teníamos cierta edad, yo tampoco sabía muy bien cómo manejar esta situación hasta que se empezó a escalar lo suficiente. A ver, también tengo que decir que ella había volcado su vida a este personaje. Cuando él me empieza a caer a mí y ya cuando se escaló porque me mandó una foto, yo al día siguiente, inmediatamente, cuando llegué a la oficina, se lo comenté. Y yo en mi mente pensé, claro, yo se lo voy a contar, ella va a terminar con él y pues nada, vamos a seguir siendo amigas por siempre y listo. No pasó. Yo perdí mi trabajo, perdí a mi amiga,
yo perdí. Entonces, además del duelo que le tuve que hacer, a mí sí me desinfló mucho y sí, me decepcionó como el hecho de pensar, pucha, yo le hubiera hecho caso a mi amiga, o sea, yo hubiera entendido a mi amiga. Claro, en su mente ella pensaba, y de hecho me lo dijo, si él te está mandando esto es porque tú seguramente lo provocaste o le dijiste algo. Claro, para esto ya no sabía pues que yo era lesbiana, ¿no? En fin, no lo sabía, pero aún así, yo no, yo qué necesidad, o sea, no. Bueno, además que él era más chiquito que ella, o sea, yo tenía 23, él 25, ella 30. O sea, entonces no, era un mal mix. Entonces sí, esta fue mi primera decepción en el departamento Amistad. Claro, era la primera vez que yo vivía un escenario así como este y ahora lo veo para atrás y pienso, bueno, ella al final estaba actuando desde sus heridas, desde sus inseguridades y era lo que tenía para ofrecer, era lo que tenía para dar y ya, y no está mal tampoco, es su proceso, es algo que obviamente se entiende después, cuando se entiende que las demás personas están en procesos completamente diferentes. Esa es la primera historia. La segunda historia fue una amiga del colegio, que de hecho no éramos tan amigas, o sea, no éramos amiguísimas del alma, no. Parchábamos y cuando yo iba a Pasto, pues parchábamos y listo. La cuestión fue que, claro, como yo vivía en Bogotá, ella me dijo que tenía una convención, tenía un congreso, una convención, bueno, alguna cosa sí tenía en Bogotá que si yo la podía hospedar 3 días. Yo dije, bueno, 3 días no está mal, listo. Después de esos 3 días se convirtieron quizás en 5. Y esos 5 días ya no era ella sola, sino ella y el novio. Y dije, bueno, 5 días se logra. Entonces cuando ellos llegaron a mi casa, es que esto ahora que lo pienso hasta gracioso es, esto tuvo que haber sido como en el 2018 quizás, porque yo para ese momento todavía tomaba, porque ella llegó con una botella de aguardiente Nariño de regalo. Aguardiente Nariño es el aguardiente de mi región. Y listo. Entonces, bueno, esa noche, si no fue la noche siguiente, salimos a un barcito que quedaba cerca a mi casa. Yo en ese momento estaba con mi ex, entonces salimos los 4, listo, bien. Cuando volvimos a la casa, de repente esto se tornó en una pelea. O sea, pero una pelea que yo no entendía, que hasta, o sea, escuchábamos como si golpearan las paredes, no sé, o sea, la cosa sonaba violenta. Y en esas mi ex me dice, ¿no será que vas y ves qué es lo que está pasando? Y yo, claro que sí, voy a ver qué es lo que está pasando. Pero cuando yo iba a salir del cuarto, escuché que la puerta del apartamento la tiraron. O sea, la puerta la cerraron, alguien salió, yo no sabía si había sido él o había sido ella. La cuestión es que él se fue de la casa. Entonces, claro, cuando yo salí y le dije, ¿estás bien? ¿Qué pasó? Y ella, rota en llanto, me dice que él se va a regresar para Pasto, que entonces se iba a ir en bus, entonces se fue para el terminal y o sea, toda una historia que yo decía, o sea, ¿en qué momento pasó esto? Y para esto tengo que decir que ella, su discurso, o al menos la versión que yo conocía, era que ella era una mujer, o sea, que nadie podía con ella básicamente. O sea, nadie puede conmigo, yo puedo con todo el mundo, a mí si nadie me ve la cara, a mí si nadie bla, bla. ¿Saben? O sea, como esta, no sé, quizás obviamente era como una máscara para ocultar cosas, inseguridades y demás. Pero claro, esto era lo que yo conocía, ¿no? Esta mujer fuerte, esta mujer de carácter, esta mujer así, esa era la que yo conocía. Esta que se me presentaba de repente, porque claro, yo ya tenía una imagen de ella otra vez, pues claro, mis expectativas de cómo actuar en un escenario de estos pues eran muy diferentes a lo que yo estaba viendo. Otra vez, yo estaba esperando que ella actuara de acuerdo a lo que quizás yo hubiera hecho. En fin, la cosa fue que al día siguiente ella ni siquiera fue al congreso este que tenía que ir, se quedó llorando en la cama y yo tenía que salir a trabajar. Entonces yo antes de irme, justo ese día, iba a ir la persona que nos ayudaba en el apartamento con el aseo y yo le dije, mira, va a venir tal persona, por favor abre la puerta de la habitación porque en el closet de esa habitación, del cuarto de huéspedes, estaba la aspiradora, bueno, y en todo caso pues tenía que arreglar ese cuarto también. Cuando la persona que nos ayudaba en la casa me escribe, como a las 6 de la tarde, que no había podido sacar la aspiradora, que nadie le abrió. Nadie le abrió. Yo dije, pero ¿cómo así? ¿Y si esta pelada estaba ahí? Yo llegué a la casa olía, o sea, había una parte que olía rico porque, ajá, estaba todo limpio y tal. Pero cuando yo fui a tocarle la puerta del cuarto y abro la puerta, el olor a picho, o sea,
Era una combinación de trago con, ay no, o sea, no, verdaderamente mal, olía bastante mal. Y ella estaba haciendo maleta. Y le dije, ¿cómo así? ¿Pero te vas a ir? Sí, yo me voy porque él me dijo que me iba a esperar en otra ciudad además. O sea, piensen que Pasto está aquí y Piales está acá, que es ya la frontera con Ecuador. Entonces que el man dice que iba a esperarla por allá en Ipiales para los dos llegar juntos a Pasto, que para que, pa que nadie se diera cuenta que hubo pelea. Yo decía, espérate, o sea, viniste a un congreso y ahora pasó esto y vas a dejar de ir al congreso por el que viniste. Y además se había tomado la botella de aguardiente que me había llevado de regalo. Yo no entendía. Y no le había abierto a la persona que nos ayudaba con el aseo en la casa. Yo ese día estaba muy molesta, ya yo estaba muy molesta. Creo que tenía mis razones de todas maneras. Y le dije, bueno, o sea, si te vas a ir, pues nada, o sea, vete y ya está. Claro, ella empacó sus cosas y se fue. ¿Ustedes creen que tendió la cama? ¿Ustedes creen que recogió algo de lo que había en el suelo? La botella de aguardiente ahí en la mesita de noche. Yo en mi cabeza pensaba, yo esto no lo hubiera hecho. Claro, yo no lo hubiera hecho. Yo no tenía ni idea de la persona que era ella, no tenía ni idea de la cantidad de inseguridades que tenía. Y sí, me desinfló bastante. Me desinfló bastante la imagen que yo tenía de esta persona. Y de nuevo, era una amiga que había conseguido un novio y de repente esto no era lo que yo esperaba ver. Insisto, no por justificarme, pero yo tenía una idea de esta persona en base al discurso que esta persona tenía, ¿no? Ya está. Ahí una desinflada más. Bueno, en fin. Y viene la siguiente. Esta pelada es una pelada con la que yo había hecho muy buenas migas en el trabajo. Y de repente consiguió novio. Otra vez consiguió novio. Y nosotras hablábamos, obviamente ella me había comentado unas relaciones tóxicas que había tenido en el pasado, pero se la sentía bastante fuerte en ese momento cuando lo conversábamos, como muy parada ya en su sitio, y conoció a este personaje que empezó a tener ciertos comportamientos tóxicos. A ver, ella y yo hablábamos muchísimo de miles de cosas, entre esas de un personaje particular que ella había tenido en su pasado, que fue una relación tóxica, y eran conversaciones que, o sea, realmente a profundidad eso no decía absolutamente nada. La cuestión fue que un día, porque además era relación a distancia, ¿no? Él llegó a Bogotá y salieron a comer. Y en esas, él le dijo que le mostrara el celular. Y ella no quería mostrar el celular. Entonces, obviamente, él dijo que quería ver el celular. Y le dijo, y muéstrame la conversación con Ángela. Pues ella no, ella se negó rotundamente. Y obviamente hubo drama, hubo show y creo que esa noche, de hecho, ella pasó la noche fuera del edificio donde él se estaba quedando. Porque claro, ya no se quedó con ella después de esa noche, él sacó sus cosas y se fue a dormir a otro lado, no sé. Y al día siguiente, o sea, oigan, y yo para esto ya estaba en plena tusa, yo la estaba pasando realmente mal. Cuando ella me dice por la mañana, muy temprano, porque ella al parecer, no creo que haya pasado la noche ahí, pero me escribió para decirme que estaba frente a la casa de él, dispuesto a mostrarle mi conversación, ¿no? Lo que nosotras habíamos hablado, pero que entonces por favor yo borrara ciertas partes de nuestro chat y que entonces y se lo mandara al mail, además. No, o sea, una cosa que yo decía, yo estoy aquí en esta tusa tan horrible y tú me estás pidiendo que yo haga esto. A mí eso me desconcertó muchísimo, me desinfló un montón y ahí otra vez vino la pregunta de ¿quién es esta persona? ¿Quién es esta persona que yo evidentemente desconocía completamente? Y ahora veo para atrás estas historias y pienso, bueno, salvo por la primera, porque la primera sí fue ella la que tomó la decisión de sacarme completamente de su vida, pero con las otras dos tengo que decir que fui yo la que cambió, sí fui yo la que se alejó y pues ojalá no hubiera sido así. O sea, ojalá hubiera hecho las cosas diferentes, ya el hubiera no existe y tampoco me voy a dar palo pues porque era lo que podía hacer yo en ese momento con el nivel de conciencia que tenía y sí, juzgué una situación y juzgué modos de ver y de vivir relaciones que al final pues ni me compete, cada quien tiene su manera de vivir las cosas, cada quien tiene sus maneras de aprender y todos hemos pasado por ahí, o sea, yo lo pienso y digo, yo me voy hacia muy atrás cuando tuve mi relación de la universidad y también había drama y también había intensidad y también lo que pasa es que
Claro, todos tenemos un proceso y no todos tenemos el mismo recorrido y no todos tenemos el mismo camino en el proceso. O sea, cada quien va aprendiendo a su manera, a su paso, y eso es algo que hay que entender. Y es algo que hoy yo me estoy recordando, porque no quiero que me vuelva a pasar una situación similar. No quiero que me vuelva a pasar que por el juicio yo pierda a una persona a la que quiero. Y es que ese realmente es el problema que yo he encontrado, y es que a veces confundimos el amor con la expectativa, ¿no? Y esto no solamente pasa como a mí en el departamento de la amistad, en las relaciones de pareja también, porque a mí también me pasó, que yo en algún momento pensé, como esta persona me ama, debería entenderme, como me ama, no debería decepcionarme, como yo le importo, debería actuar de esta manera y no de esta otra. Porque ahí el amor deja de convertirse en aceptación y se empieza a convertir en una lista de requerimientos y de exigencias que a veces es imposible cumplir. Digámonos la verdad, a veces cumplir expectativas cansa y cuesta. Y pongámonos a pensar, esto pasa, sí, en el departamento de la amistad, el departamento del amor, pero también puede pasar en el trabajo, también puede pasar en la familia. O sea, de una u otra manera estamos esperando que las demás personas actúen como nosotros actuamos. Ahora, aquí el otro día leí una cosa que se las voy a leer, porque esto también me pareció alucinante, que es una cosa que también nos pasa. Escuchen esto. Todos somos pecadores selectivos, elegimos los pecados con los que nos sentimos cómodos y juzgamos a los demás por cometer aquellos con los que no nos sentimos cómodos. Es decir, cada quien le hace cuna a sus propios defectos como si fueran tolerables y hasta normales. El problema viene cuando juzgamos al otro no por lo que hace, sino porque su error no es el mismo nuestro. Eso también nos pasa mucho. Y sí, nosotros juzgamos duro los errores que no son los mismos que nosotros cometeríamos. Yo me pongo a pensar, si yo hubiera tenido muy normalizado, por ejemplo, un nivel de toxicidad en relaciones, en ese momento con las experiencias que les conté, yo probablemente hubiera dicho como, ok, sí, o sea, como un drama más, ¿no? Pero claro, como no era lo que yo estaba acostumbrada, no era lo que yo ya estaba viviendo en mi vida, pues obvio, lo veía como, wow, qué es esto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pero cada quien está en su proceso, cada quien está aprendiendo a su manera y no, insisto, no todo el mundo aprende al mismo tiempo, ni de la misma manera. Todos aprendemos completamente de maneras muy particulares. Entonces, ya para irle dando cierre a esta reflexión, definitivamente el aprendizaje quizás de la decepción es empezar a mirar al otro con más conciencia y menos expectativa, porque amar conscientemente es no tratar de controlar cómo deberían comportarse las demás personas para hacernos sentir seguros a nosotros, sino aprender a relacionarnos desde la realidad, el desapego y, lo más importante, desde la aceptación. Así que, bueno, yo después de haber hecho esta autorreflexión y después de haber interiorizado mis propias palabras, después de haberme escuchado de esta manera y no teniendo nada más que decir, espero que a ustedes les haya gustado y nos vemos en el próximo.